Permacultura en Galicia. Con el primer árbol derribado, comenzó la civilización. Con el último árbol derribado, terminará la civilización. Cultivo de Physalis en el huerto ecológico. El Physalis peruviana es un arbusto muy interesante a incorporar a nuestro bosque comestible o huerto ecológico, pues disfrutaremos de su abundante producción sin apenas esfuerzo en su cuidado. También es conocida como uchuva, goldenberry, uvilla, farolillo chino, capulí, tomatillo. A pesar de ser una planta originaria de América del Sur, principalmente Perú, se adapta muy bien a todo tipo de climas templados. Aquí, en Galicia, se desarrolla y fructifica muy bien, formando arbustos muy productivos, dando fruto de manera escalonada y constante a lo largo de todo el verano. Se poliniza sin ninguna dificultad y generalmente está cargada de frutos, por lo que es recomendable el entutorado para evitar que sus ramas cargadas de fruta se arrastren por el suelo. Es una planta muy rústica, de cultivo muy fácil y que rebrota cada año. Es recomendable proporcionarle suficiente materia orgánica para su cultivo y un buen drenaje. Riegos regulares pero moderados, evitando encharcamientos. Durante épocas de altas precipitaciones no es necesario regarla. Le gusta estar situada bajo el sol directo, aunque también se desarrolla bien en semisombra. Podemos reproducirla desde semilla o desde esquejes con facilidad. Su fruta es muy interesante. Viene cubierta por un sépalo que la protege del exterior, por lo que podremos disfrutar de su fruto directamente, pues permanece libre de polvo o suciedad. Sus sépalos tienen un color verdoso, que se va tornando amarillo anaranjado a medida que el fruto madura. Su fruto tiene un sabor dulce y ligeramente ácido, muy rico e interesante. Además, es muy sano, pues nos aporta gran cantidad de vitamina C y provitamina A. También proteínas, vitamina B y fósforo. Brinda un alto poder antioxidante. El Physalis es una planta muy interesante para incorporar al diseño de nuestro bosque de alimentos o huerto ecológico. Fácil de cultivar, muy productivo, sabor interesante y buenas cualidades nutritivas.